El mexicano es fregón en donde sea que se pare, y el fútbol de Inglaterra no ha sido la excepción. A continuación te muestro los mejores momentos, las hazañas más chilas de los futbolistas aztecas que han ido al balompié inglés, el más competitivo del planeta. El 15 de septiembre de 2005, el zorro del desierto gritó ¡Viva México! Desde la ciudad de Bolton para celebrar su primer gol con el club que lleva el mismo nombre. Agónicamente clavó el gol de la victoria en un duelo preliminatorio de la Copa de la UEFA ante el Plovdiv búlgaro. Otra vez en la Copa de la UEFA, el primer mexicano en ir a Inglaterra le dio el empate a su equipo, pero ahora frente al Besiktas turco. Un golazo que prendió rico de zurda a pase de Diop. 6 días más tarde se presentó como goleador en la FA Cup con un golazo de cabeza contra el West Ham United, único tanto del partido que significó el triunfo para los Wanderers. Entre un mar de piernas, el entonces máximo goleador de la selección mexicana fue el encargado de abrir el marcador durante el tiempo extra de los cuartos de final de la Copa Carling, en donde su equipo avanzó ganándolo 2-1 a Leicester City. Durante la tercera ronda de la FA Cup, Jared necesitó 11 minutos para hacerse presente en las incidencias y de reversa con la izquierda consiguió la primera de 3 anotaciones con la que su escuadra venció al Watford. Se estrenó en la Premier League en enero de 2006 con una anotación de puro olfato goleador frente al Manchester City, pero la buena fue su segunda y última diana en la liga. Se le hizo al Charlton Athletic con una faena que incluyó recorte dentro del área y definición a un costado del arquero. Siempre que anotó Jared, el Bolton ganó o empató. Carlitos Vela militó en el Arsenal entre 2008 y 2011, periodo en el que marcó 11 goles, casi todos de grandísima categoría. Acá te muestro los más aclamados. Empezamos con su tripleta al Sheffield United en la Copa de la Liga. Con una rosca de interna muy bella, subió el 3-0 parcial, después incrementó el nivel y tras usar el pecho como imán, resolvió con una vaselina uno de los goles más bonitos de su carrera. Aquel 23 de septiembre cerraría su hat-trick con un imparable de izquierda. Absolutamente brillante fue su recurso que dejó parado al portero del Wigan para sellar la victoria y el pase de los Gunners a los cuartos de final de la Carling Cup 2008-2009. La afición del Arsenal jamás olvidará cuando en marzo de 2009 tiró un caño y con todo y jalón de playera resolvió maravillosamente sobre el arquero para el primero de 3 sobre el Burnley en la quinta ronda de la FA Cup. Las jiribillas por encima de los metas eran su resolución preferida. Prueba de ello su fantástico gol para el 4-0 final sobre el Fulham durante la fecha 38. Otra diana de grandísima elaboración sucedió en la Champions el 15 de septiembre de 2010 cuando convirtió en gol un soberbio pase entre líneas de Andrei Arshavin. Tras su claro oscuro paso por Villarreal, en 2009, Guillermo Franco fue al West Ham de Londres, en donde festejó 5 pirulos en 21 partidos, 2 de ellos de gran manufactura. En la fecha 14 hizo recordar los goles por aire que hacía con Rayados. Balón parado al corazón del área, Guille se desmarca y girando la testa vence al guardameta para el cuarto hammer frente al Burnley. El más bonito lo logró haciendo el tanto de la honra en la derrota que sufrió el West Ham 1-3 contra los Wolves, en duelo correspondiente a la jornada 21. Una empalada increíble la del 10. A Gio dos Santos no le fue del todo bien durante su aventura defendiendo los colores del Tottenham. Sin embargo, la afición de los Spurs nunca olvidará el golazo que le hizo al Shakhtar Donetsk en la Copa de la UEFA de 2009, su asistencia de otro planeta para el gol de Gareth Bale al Benfica o su robo ante la Fiore con el que apadrinó a Roman Pavlyuchenko. En 2010, Carlos Salcido jugó en Inglaterra con el Fulham y el día de su debut se lució con una pincelada de balón a la olla para Clint Dempsey, quien empató el partido con un testarazo tan monumental como el servicio de Locotleco. A Javier Hernández Inglaterra le sentó muy bien, ahí se convirtió en un monstruo levantando los trofeos más prestigiosos del país y anotando 59 goles con el Manchester United. Aquí te van los que más recuerda la afición red: su estreno con la cara frente al Chelsea, a quien tendría de hijo siempre, o qué tal el cabezazo de reversa que le dio la vuelta al mundo cuando en la Carabao Cup subió el 3-2 frente a los Wolves con un recorte, rompecaderas y definición correcta. La portentosa palomita contra el Wigan Athletic que sucedió al servicio largo de Rafael. ¿Cómo olvidar la resolución de Taquito frente al Stoke City? Hermoso gol al Ajax en la Europa League con otro enganche magistral y la culminación lo más alejada del portero. El Aston Villa también probó la pólvora del mexicano, que la bajó como los dioses para terminarla a lo chícharo entre las piernas del cancerbero y luego planeó el área chica en lo que fue un lindo gol de palomita. Por supuesto no podemos dejar pasar los 8 que le anotó al Chelsea y Peter Cech, su cliente favorito. Ya te conté el de la cara
durante su debut en partido oficial, con el que por cierto colaboró para ganar la Community Shield, y el segundo fue en los cuartos de Champions en la 2010-2011, misma en la que llegaron a la final ante el Barcelona de Lionel Messi y Guardiola. Luego vinieron 3 seguidos en la Premier, un mano a mano que ganó rematando por abajo, un cabezazo a bocajarro y otro en donde la metió cayéndose. El sexto fue en la Carabao Cup, controlando entre 2 hombres y acabándola a media altura. El 7 en la lista estuvo más que increíble, con un frentazo colocado de alto grado de dificultad, y el último lo gritó barriéndose a home. Como dato de color, fue su gol número 56 con los Red Devils. El 14 de mayo de 2011 se convirtió en el primer mexicano en alzar la Premier, luego de empatar a unos ante el Blackburn. 2 años más tarde levantó su segunda liga de Inglaterra a 4 jornadas para el final, derrotando 3-0 al Aston Villa. Raúl Alonso Jiménez es todo un ídolo en el Wolverhampton, nada más y nada menos su máximo goleador histórico con 50 conversiones, y estas son las que la afición de los Wolves recuerdan con más ahínco. Al Tottenham pateando casi desde la frontal del área grande, el balón no iba con mucha potencia, pero suficiente colocación. Fue el sexto gol de Raúl con los Lobos. El que le siguió lo selló frente a Liverpool, luego de una corrida en solitario casi desde media cancha. Aunque tenía 2 compañeros, la terminó tranqui como en las retas de su casa. Otro gol muy aclamado de Raúl se lo cascó al Cruz con una media vuelta dentro del área que solo los delanteros de cepa lo saben hacer. A Liverpool el 23 de enero de 2020 le marcó quizá el gol más bonito de toda su carrera. El Lobo de Tepeji lo inició jugando de pecho, luego acarreó a máxima, desparramó a un hombre y tocó a profundidad para inmortalizar uno de los cabezazos más perfectos de la última época. Fue su gol 37 en las tierras medias. Otra vez al Tottenham para su festejo número 39, en donde adentro de la caja recortó a la defensiva Lillywhite para definir a perfil cambiado y sacudir la red. El Sheffield United no se salvó con este bello cacheteo de balón que dejó sin oportunidad al meta rival. ¿O qué tal este cañonazo desde las afueras del área para batir la puerta del Newcastle? Su penúltimo gol fue espectacular porque aguantó la férrea marca del defensa del Southampton y luego le pintó la cara. Lo enganchó de lo lindo para después tocar un pase a la red ante la salida del portero. Su último gol con los Wolves fue simplemente genial, una picadita monumental como su paso por Wolverhampton. Miguel Ayun se ganó un lugar en los libros históricos del Watford. En la 2015-2016, el mexicano marcó el primer gol del equipo recién ascendido a la Premier League. Tomó un rebote dentro del área y con la derecha la mandó a guardar para poner el primero en la pizarra. La historia de Edson Álvarez con el West Ham United aún está en desarrollo. Sin embargo, en su primera temporada, la 2023-2024, gritó 2 tantos, uno al Friburgo jugando fenomenal de pared y otro al Everton, tras un contragolpe que concluyó con una cuchareada muy vistosa. Su primer golecito en Premier League. De lo que sí hay gran variedad por parte del centrocampista mexicano es un sinfín de certeras barridas, robos al límite y un gran número de bolas recuperadas como estas que te dejo a continuación. Hasta aquí llegamos con esta entrega de mejores momentos de futbolistas mexicanos que recordarán siempre en el fútbol de Inglaterra. ¿Nos faltó algún episodio? Házmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta acá, no me queda más que agradecerte e invitarte para que le des me gusta al video y lo compartas con toda la banda. También puedes suscribirte al canal pulsando sobre la campanita, así YouTube te notificará siempre que publiquemos nuevo contenido. Sin más, aquí me despido esperando verte pronto para viajar junto a una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.